Chicos, muy buenos días. Damos inicio a nuestra primera clase del día del curso de biología con el profesor Paulo Alvarado. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos todos por el chat, por favor. Profesor Paulo, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, vamos a comenzar con la clase. Hoy vamos a ver ecología. Para aquellos muchachos jóvenes que estuvieron desde las primeras clases, ¿no? Para ser más específico, desde nivelación, sabrán que también tocamos este tema. Pero vimos algunas cosas puntuales, ¿no? Recuerda que era un tema introductorio, ¿no? La idea era, pues, de cierta forma, darte a entender que cómo es que se va a manejar, cómo es que se iba a manejar el ciclo, ¿no? Bueno, en esa clase se trabajó todo lo que era ecosistemas, se trabajó un poco acerca de los ciclos biogeoquímicos, como ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ¿no? Pero de una manera más, un poco más suave, ¿no? Bueno, ya que estamos en la semana 11, creo, si no me equivoco, de su ciclo, vamos a aumentarle un poquito el nivel, ¿no? Claro, específicamente para los muchachos también que van a postular mañana, ¿no? Los que tienen la idea de postular mañana. Bien, empecemos, muchachos. ¿Qué estudia la ecología? ¿No? ¿O qué es la ecología en todo caso? La ecología se conoce como la rama de la biología que estudia las interacciones, ¿no? Que hay entre la biocenosis, que son los seres vivos, y el biotopo, el medio ambiente, ¿no? Esa relación entre ambos determina distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. Eso está relacionado con la población, ¿no? Ahora, el lugar donde ocurre esa interacción es el ecosistema. Por lo tanto, el ecosistema será la unidad ecológica. La unidad ecológica, ¿correcto? Un ecosistema, ¿qué cosa es? Es un área determinada, ¿no? Donde ocurren dichas interacciones. Pero esas interacciones que ocurren entre la biocenosis y el biotopo están relacionadas con depredación, por ejemplo, parasitismo, competencia, simbiosis, inquilinismo, amensalismo y, ¿por qué no?, también la relación que tienen con su entorno al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Eso está relacionado con la cadena alimenticia. ¿Correcto? Ahora, quise empezar directamente con la cadena alimenticia, porque es una de las preguntas fijas para el examen. Vamos a hablar ahorita de la cadena alimenticia, pero antes de hablar de una cadena alimenticia, o también llamada red trófica,
debemos definir qué cosa es la biomasa. ¿Qué es la biomasa y cuál es su función dentro de un ecosistema? Por ejemplo, a ver, aquí nos dice que la biomasa es sencillamente la cantidad de materia almacenada en los cuerpos de un grupo de organismos. Sí. Ahora yo te lo voy a resumir. La biomasa es la totalidad de organismos que interactúan a través de un ecosistema por una cadena alimenticia. Nuevamente, la biomasa es el total de organismos que interactúan en un ecosistema a través de una cadena alimenticia. ¿En algún momento has escuchado hablar de desequilibrio ecológico o desequilibrio de la biomasa? ¿Cuándo hacen referencia a eso? Cuando se altera la cadena alimenticia. Sencillo. Por ejemplo, una cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? Es una secuencia lineal o unidireccional por la cual los alimentos, que son los nutrientes, y la energía pasan de un organismo a otro a través del consumo. Nuevamente, repito, la cadena alimenticia es una secuencia lineal o unidireccional a través de la cual los alimentos, que son los nutrientes, ¿no? Y la energía pasan de un organismo a otro a través del consumo. Ahora, ¿cómo se mide una cadena alimenticia? Se mide por niveles tróficos. El primer nivel trófico son los productores, o sea, las plantas, las algas y algunas bacterias. Ellos son los que van a iniciar toda cadena. Son los que fabrican el alimento. El segundo nivel trófico son consumidores primarios, generalmente herbívoros. El tercer nivel trófico son consumidores secundarios, carnívoros. El cuarto nivel trófico son consumidores terciarios, supercarnívoros. Esta cadena puede aumentar todavía, ¿no? Mira, acá hay un quinto nivel trófico, que sería consumidor cuaternario, supercarnívoro. Pero también hay descomponedores. Y los descomponedores no tienen un nivel trófico. ¿Por qué? Porque su misma palabra lo dice, es descomponedor. Puede descomponer a cualquier nivel trófico, así que puede estar en cualquier lado. Ahora, si ya me has entendido qué es la biomasa, entonces definamos la palabra productividad. A ver, nos dice, la productividad puede definirse para cualquier nivel trófico. Cuando habla de productividad habla de los productores. Dice, la productividad puede definirse para cualquier nivel trófico. Perfecto. O cualquier otro tipo de agrupación. Y puede expresarse en unidades de energía o de biomasa. Energía o biomasa. Claro, si dije que la biomasa es la totalidad de organismos o la totalidad de energía que interactúa en un ecosistema a través de una cadena alimenticia. Entonces, cuando hablo de productividad, me enfoco en los productores, porque los productores son los encargados de formar el alimento. Pero para formar el alimento, las plantas dependen de un factor importante. Es decir, un elemento del biotopo que es fundamental para un ecosistema, que sería la luz solar. ¿Y por qué la luz es importante dentro de un ecosistema? Porque la luz se encarga de regular el flujo de energía que se distribuye dentro de un ecosistema. Es decir, la energía solar envía al planeta pues una cierta cantidad de luz y esa cierta cantidad de luz se distribuye pues, ¿no? entre diferentes factores o funciones que cumple el ecosistema.
la temperatura, la fotosíntesis, distribución de plantas y animales, el desarrollo de plantas, el desarrollo de animales, los ciclos biogeoquímicos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno, el carbono, etc. Ahora, si estamos explicando una cadena alimenticia, ahora tenemos que definir, más que la palabra productividad, tenemos que definir el término productividad primaria, la cual dice, es la cantidad de materia orgánica producida por unidad de espacio y tiempo. A ver, si yo, por ejemplo, vivo en un bosque, ¿no? Y en ese bosque hay flora, hay fauna, ¿no? Hay depredadores, hay herbívoros, hay carnívoros, hay descomponedores. Si yo me baso en un tiempo, por ejemplo, un año, ¿no? Ya si durante ese año esa cadena alimenticia se ha mantenido estable, quiere decir que los niveles tróficos están estables, entonces puedo establecer la cantidad de energía que se ha consumido y que se ha creado, ¿no? Si yo me enfoco en el total de energía que se ha producido y en el total de energía que se ha consumido a través de niveles tróficos durante ese año, eso se llama productividad primaria, o sea, el total. Es la cantidad de materia orgánica producida por unidad de espacio y tiempo. En este caso te estoy mencionando un año, pero va a depender de la pregunta, ¿no? Si te dice, en la Reserva Nacional del Manu, ¿no? Que queda entre Lambayeque y Loreto, te van a decir, bueno, ahí hay toda una biodiversidad, ¿no? Diferentes especies de flora y fauna, las cuales interactúan a través de un ecosistema. Se ha hecho un estudio, la cual ha determinado que durante 2 años el grupo de especies de flora y fauna se ha mantenido estable, ¿no? Entonces menciona usted, de acuerdo a la interacción que tienen estos organismos en una cadena alimenticia, mencione a qué tipo de productividad hace referencia. Primaria. Si te dice que se mantiene estable, pues, ¿no? Y si te dice que no, es inestable, la cual ha provocado que ciertas especies entren en vía de extinción o situación vulnerable, pues, entonces no sería productividad, sería, por ejemplo, desequilibrio de la biomasa, ¿no? Entonces, es cuestión solamente de entenderlo. Si la productividad primaria es el total de energía que se produce a través de los productores y la que se aprovecha a través de consumidores durante un tiempo establecido, ¿qué cosa es la productividad primaria bruta? La bruta. La productividad primaria bruta es la cantidad de energía que es aprovechada por las plantas para fabricar el alimento. Es decir, mira, la energía solar envía pues energía luminosa. ¿A quién? A las plantas. ¿Correcto? Esa energía que toman las plantas lo utilizan para fabricar el alimento por fotosíntesis. Ya, fabricaron el alimento. Ese alimento, ¿cuánto de energía tiene? Supongamos que tiene 20.000 calorías. Esas 20.000 calorías, que es la energía producida por las plantas por fotosíntesis, esa es la productividad primaria bruta. ¿Se entendió? Bueno, tú eres un capo en matemáticas, así que imagino que te ha quedado claro. Profesor, una consulta. Usted en nivelación nos habló, por ejemplo, del diezmo ecológico. Sí. Usted nos dijo que el diezmo ecológico es el porcentaje de energía que es aprovechada de un nivel a otro nivel a través del consumo. Sí, pero la misma palabra lo dice. Consumo. Consumo. Yo estoy en productores, todavía no estoy hablando de consumidores. Entonces, el diezmo ecológico recién se aplica pues para los consumidores. Ahora, por ejemplo, ¿no? Supongamos un porcentaje.
La energía, el sol envía energía, el sol envía a las plantas energía luminosa. Ya, si yo te hablo en porcentajes, porque todo varía de acuerdo al ecosistema, ¿no? No todos los ecosistemas son iguales, no tienen el mismo tamaño. Si yo te digo que el sol envía a las plantas un 100% de energía solar, un 100%. Como te dije, el diezmo ecológico es la cantidad de energía que es aprovechada entre los organismos a través del consumo. Consumo. Entonces, las plantas que son los productores, ellos rompen la cadena rompen el diezmo. ¿Por qué rompen el diezmo? Porque ellos no aprovechan el 10%, sino ellos aprovechan el 20%. Pero de energía luminosa, el 20%. Ese 20% que aprovechan, lo utilizan para fabricar el alimento. Y con ese 20% producen la productividad primaria neta. O sea, la energía almacenada como biomasa. Esta energía almacenada como biomasa es la productividad primaria bruta. ¿Correcto? Ahora tú dirás, ya, si el sol le ha enviado a las plantas el 100%, las plantas reciben el 100%, pero aprovecha el 20%. Exacto. ¿Y qué hace con el 80%? Lo elimina en forma de calor. ¿A dónde? A la atmósfera. ¿Cómo? Por respiración celular. Profe, ¿qué era respiración celular? Bueno, ya te lo expliqué, ¿no? Ya hubo una semana para hablar de respiración celular, tú ya sabes qué es eso. Profesor, ¿y qué es la productividad primaria neta? Eso es más sencillo todavía. La neta es la cantidad de energía que se va a aprovechar a través del consumo. ¿Y eso tiene que ver con el diezmo ecológico? Sí. Por ejemplo, supongamos que la productividad primaria bruta es 20.000 calorías, pues, ¿no? Claro, acá dice al año, ¿no? Pero obviamente, pues, ese es bajo un sistema, pues, de dinámica poblacional, ¿no? Que estudia, pues, la cantidad de individuos dentro de un lugar y tiempo, ¿no? Pero acá vamos a generalizarlo. Supongamos que es 20.000, ¿no? Ahora, si va a empezar la cadena, y ya hemos hablado de los productores, vienen los consumidores, que son los primarios. Ellos son herbívoros, ¿no? Se alimentan de las plantas. Entonces, ¿cuánto deberían aprovechar de calorías o de energía? 20.000, ¿no? Pero si cumplen el diezmo, en realidad, ¿cuánto aprovechan? 2.000. O sea, el 10%, ¿no? Y el 90% restante de energía lo expulsan en forma de calor. ¿Correcto? Ahora, el tercer nivel trófico, que son los consumidores secundarios, se alimentan de los herbívoros. ¿Cuánto aprovechan? 2.000, no, el 10%. Y el 90% restante lo expulsan en forma de calor. ¿A dónde? A la atmósfera. ¿Correcto? El cuarto nivel trófico, con consumidores terciarios, supercarnívoros, se alimentan de los carnívoros. Deberían aprovechar 200, pero aprovechan el 10%, que es 20. Y el restante lo expulsan en forma de calor. Hay un quinto nivel trófico, ¿no? Que se diría consumidores cuaternarios, super carnívoros, ¿no? ¿Cuánto aprovechan de los consumidores terciarios? El 10%, ¿no? Que equivale a 2 calorías. Y el restante lo expulsan en forma de calor. Ahora, los descomponedores pueden estar en cualquier nivel trófico. Ellos pueden descomponer cualquier nivel trófico. Es más, ellos también cumplen el diezmo ecológico. Quiere decir que de cualquier nivel que descompongan, aprovechan el 10% y el 90% lo expulsan en forma de calor. Profesor, ¿cuándo hay un desequilibrio de la biomasa? Sencillamente cuando alguno de los niveles tróficos se desestabiliza, ¿no? Profe, pero la cadena alimenticia tiene que ver solamente con, perdón, el desequilibrio de la biomasa tiene que ver solamente con la cadena alimenticia. En realidad sí, pero hay muchos factores que pueden generar que la cadena alimenticia se desestabilice, ¿no?
No solamente es el aumento de la depredación, también es la contaminación ambiental, ¿no? ¿Qué pasa si hay incendios forestales que destruyen las plantas, ¿no? Y si no hay plantas, ¿se afecta el consumidor primario? Sí. Si se afecta el primario, ¿se afecta el secundario? Sí. Si se afecta el secundario, ¿se afecta el terciario? Sí. A eso se llama desestabilización o también se le llama desequilibrio ecológico. Entonces todo va a depender del contexto de la pregunta para que tú relaciones qué es equilibrio ecológico, qué es equilibrio de la biomasa o qué es desequilibrio de la biomasa. Muy bien, querías level, querías querías que la clase fuera más pesada, ahí está, te estoy dando level. Espero que me hayas entendido. Querías show, ahí tienes show. Esa es mi manera de brindarte show. Sigamos. Ya, esto también lo voy a explicar rápido. No me quiero demorar mucho, porque es muy sencillo de explicarlo. Y ya lo hice en nivelación. Así que, ¿qué es una asociación ecológica? La asociación ecológica es un proceso de cambio continuo, lento, del ecosistema como consecuencia de las variaciones que se producen en el medio y en las poblaciones que lo forman. O sea, es un proceso natural. ¿Y por qué es natural? Porque no participa el hombre. No participa el hombre. En una asociación ecológica primaria, hablamos de cómo surge, cómo aparece un ecosistema. En la asociación ecológica secundaria, hablamos de cómo se recupera un ecosistema. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se levanta un ecosistema? En la primaria, todo empieza de un biotopo virgen. Y un biotopo virgen, a través de muchos años, va a generar una comunidad clímax. Clímax. Una comunidad clímax tiene todo, pues. Es un ecosistema diversificado. Profesor, ¿y un biotopo virgen por qué se llama así? Porque es un lugar que no ha tenido vida. Ah, o sea, es un lugar que no ha tenido comunidad preexistente. Sí. Profesor, y si no ha habido vida, ¿cómo es que aparecen las plantas, los animales? Los líquenes. Pero los líquenes no son los hongos y las algas. Sí, pero usted dice que no hay vida. Claro, en este ecosistema, en este biotopo virgen no hay vida, pero cerca de ese biotopo habrá vida. Sí, no le entendí. A ver, te explico. Este es el océano y abajo del océano hay un volcán. El volcán erupciona, la lava cae al océano, la lava se seca, forma una isla. ¿La isla será un biotopo virgen? Sí. ¿Y cerca de esta isla hay agua? Sí. ¿Hay peces? Sí. ¿Hay algas? Sí. ¿Hay hongos? Sí. ¿Ahora me entendiste? Entonces, estos líquenes son fundamentales. ¿Por qué? Porque manejan simbiosis, pues. Por simbiosis van a intercambiar materia. Y esa materia que intercambian va a generar la aparición de las plantas. Las criptógamas y fanerógamas. Profesor, ya no me acuerdo qué son las criptógamas. Ya no me acuerdo qué son las fanerógamas. Bueno, no creo que haya sucedido eso, ¿no? Porque tú eres demasiado joven y tu mente y ahorita tu cerebro está en la capacidad de poder retener información. Quizás no tanta, pero sí retiene. Aparte, no han pasado muchas semanas de las cuales hemos hablado Reino Plantae, ¿no? Las criptógamas son las plantas que no tienen semillas ni flores. Las fanerógamas sí. Las criptógamas se dividen en briófitas y pteridofitas. Las fanerógamas en gimnospermas y angiospermas. Profe, y para que vengan los animales, bueno, si hay plantas, hay fotosíntesis, oxígeno, alimento, hábitat, temperatura, salinidad, humedad, presión. Entonces, todos esos factores implican que venga la fauna, ¿no? Que migre de un ecosistema a otro. ¿Cuánto dura? 1000 años como máximo.
¿Por qué tanto? ¿Por qué no participa el hombre, jóvenes? En la secundaria, este ecosistema es abandonado, es destruido, puede ser abandonado por el hombre y puede ser destruido por contaminación ambiental. Entonces se convierte en un campo árado. Profesor, y no me digas que nuevamente aparecen los líquenes. Sí te digo. Y no me digas que primero aparecen las criptógamas. Sí. Luego las fanerógamas. Sí. Y después vienen los animales. Sí. ¿Y cuánto dura esto? No sobrepasa los 200 años. Ya, y o sea que es menos que en la primaria. Sí. Profe, ¿y por qué dura tanto? ¿Por qué no participa el hombre? Entonces no creo que te sea difícil, ¿no? Entender la pregunta, ¿no? Si te dicen, los pantanos de Villa era en los años 90, era un lugar muy contaminado debido a la fábrica de Molitalia que estaba junto, ¿no? El Estado intervino eh, obligando a la empresa a retirarse de ese sitio, ¿no? Porque los pantanos de Villas es un lago, un río, que se caracteriza por tener muchas especies de flora y fauna. Y en ese entonces, pues, el petróleo, las aguas hervidas que liberaban, pues, contaminaban, pues, y mataron muchas especies de flora y fauna. Ya eso fue hace como 20 años. Y ese ecosistema se está recuperando. Claro, el hombre también ha intervenido, pues, de cierta forma, ¿no? Pero, bueno, si es netamente natural, sucesión ecológica secundaria. Si participa el hombre, ya no lo consideres como sucesión ecológica. Bien, terminé. Ahora, niveles de organización ecológica. Esto lo has visto en geografía, ¿cierto? Un bioma. ¿Qué es un bioma? Un bioma es un ecosistema que se caracteriza porque solamente tiene clima, flora y fauna típica. O sea, es un ecosistema que cumple con los requisitos necesarios y específicos para que especies de flora y fauna puedan habitarla. Un ecotono es la transición, la división de dos ecosistemas. Un ecotono pertenece a ambos ecosistemas. Un ecotono puede ser un río, un lago, un charco de agua. Por ejemplo, el lago Titicaca está dentro de Perú y Bolivia, ¿no? El río Amazonas está dentro de Perú, Brasil y Colombia. Ese es un ecotono. La transición, la división de dos ecosistemas. Y ojo, tiene que estar dentro de los ecosistemas, ¿no? Biosfera es la totalidad de organismos vivos en el planeta. Claro, en una porción de la Tierra, ¿no? ¿Será en toda la atmósfera? No, solamente en la primera capa de la atmósfera. ¿Cuál es la primera capa? La troposfera. ¿Cierto? Que va desde el suelo hasta los 8.000 metros de altura, ¿no? 8.520, creo, si no me equivoco. La litosfera es netamente el suelo, ¿no? Aquí está la vida micro y macroscópica, ¿no? Los microorganismos, los hongos, bacterias. Y la hidrosfera, la vida acuática. Entonces, todo esto sería la biosfera. La ecosfera y es la totalidad. La ecosfera es la totalidad de interacciones que ocurren entre la biocenosis y biotopo. O también se le conoce como el conjunto de ecosistemas de todo el mundo. La población es el conjunto de individuos de la misma especie. Ojo, de la misma especie. Cuando digo misma especie, hablo humanos, o llamas, o vicuñas, pero no las junto. Porque si las junto, no es población, es comunidad. ¿Ya? Así que, por favor, grábate eso. Población, conjunto de individuos de la misma especie, que habita un lugar y tiempo determinado. Un lugar y tiempo determinado. No dos lugares, no dos tiempos. Por ejemplo, un concepto de población sería el conjunto de llamas que es criada en la Reserva Nacional de Pampas Galeras, Ayacucho, durante el año 2021. ¿Mencionó una especie? Sí.
¿Un tiempo? Sí. ¿Un lugar? Sí. Profe, y si me dicen el conjunto de artrópodos, ¿qué crees que sería? ¿Población? No. ¿Por qué? Porque el artrópodo o los artrópodos son un filo, son un grupo de animales que se dividen en insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Es más, el simple hecho de mencionar insectos ya es población. ¿Por qué? Porque los insectos pues, se dividen, ¿no? Oleópteros, coleópteros, hemípteros. Ahora, los hemípteros también serían comunidad, porque los hemípteros tienen varias especies. ¿Estás entendiendo? Bien. Ahora, para poder definir cierta cantidad de individuos de la misma especie dentro de un lugar y tiempo determinado, se establece lo que se conoce como la dinámica poblacional, la cual pues estudia la composición de una población. Para estudiar esa composición de una población, se utilizan 4 tasas importantes. ¿Y por qué le pones esos signos? Bueno, porque esos signos, de acuerdo a sus índices o valores de cada tasa, van a permitir que la población crezca o que simplemente decrezca. Pero ojo, no es un general, es decir, no es lo mismo decir, eh, durante el año 2020 murieron 40,000 personas por COVID en el Perú. Ya está bien, tú has dicho 40,000 personas, pero ¿qué pasa si una persona, un biólogo o una persona pues que encargada de esa área, te dice, ya, yo también puedo hacerlo, ¿no? Es más, no me baso en ningún tipo de documento, en ningún tipo de información y te doy una respuesta general, 40,000 personas. Pero ahora yo quiero saber, ¿cuántos son mayores de edad? ¿Cuántos menores de edad fallecieron? Es más, te lo hace más difícil. ¿Cuántos tuvieron más de 60? ¿Cuántos tuvieron menos de 13 años? Ahora, también te pregunta, de esas personas que fallecieron, ¿cuántos fueron hombres? ¿Cuántos fueron mujeres? ¿Te das cuenta? O sea, no es solamente hacer un censo que vayan a tu casa y te digan, pues, ¿cuántos viven? 8 personas. Ah, ya, chao. No, se sientan contigo, ¿no? A tu mamá, a tu papá y le preguntan, ¿no? Datos. Ah, profe, entonces, estas tasas, también, por ejemplo, si hablamos de los humanos, van a permitir que mediante el censo, pues, en este caso, ahora que sucedió la pandemia, la entrega de estos bonos, por ejemplo, gracias a este censo, pues, se puede establecer la cantidad de personas que, digamos, pueden ser beneficiadas con ese bono. Claro, profe, pero también ha habido, pues, errores, ¿no? Ha habido personas que ya no están en condición humilde, que viven por Miraflores, por ejemplo, ¿no? Por Los Olivos, ¿no? Y que ya están en zonas donde, pues, la condición socioeconómica es más elevada. Sí, pero ¿cuándo ha sido el último censo? ¿No ha sido hace 3 años? En 3 años pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces ahí hay un error del Estado, ¿no? Es más, porque hay personas que ya han fallecido, no necesariamente por COVID, pero a esas personas les ha tocado el bono. Entonces, lo recomendable sería hacer un censo, pues, quizás todos los años o quizás cada 2 años. Bien, jóvenes, esto en realidad es muy amplio, muy amplio. Yo lo que estoy haciendo es resumirlo. Claro, de acuerdo a lo que te piden, ¿no? Porque en realidad, si tú quieres ser biólogo, si tú quieres estudiar biología, pues esto todavía tiene más ramificaciones, muchas más ramificaciones. Bien, biotopo. El biotopo es la parte abiótica, ¿no? Es la parte que carece de vida, la parte que fundamentalmente interactúa con la biocenosis, ¿no? Dentro del biotopo tenemos luz, salinidad, humedad, temperatura, presión, altitud, latitud, agua, suelo, aire. Pero el elemento principal del biotopo es la luz solar. ¿Te acuerdas qué es la luz solar? Activa un ecosistema, ¿no? La luz solar envía un flujo de energía. La luz regula el flujo de energía.
Profesor, pero no entiendo, ¿qué es el flujo de energía? El flujo de energía es la cantidad de energía solar que se distribuye dentro de un ecosistema. Y el sol es encargado, pues, de enviar cierta cantidad. O sea que el sol sabe exactamente cuánta cantidad enviarnos. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque tampoco va a mandar demasiada, ¿no? La idea es que no haya, pues, una temperatura de 40, 50 grados, ¿no? Y no porque, pues, a veces manda un poquito más, pero que de cierta forma, pues, la atmósfera, la capa de ozono, ¿no? Y diversos factores como, por ejemplo, la respiración celular que nosotros hacemos, los seres vivos, también regula eso, ¿entiendes? Entonces, hay pros y hay contras, pero de cierta forma la luz se considera como el elemento principal del biotopo que se encarga de enviar, distribuir y controlar la cantidad de energía solar que se distribuye dentro de un ecosistema o que hay dentro de un ecosistema. Claro, hay un exceso, ¿no? Y ese exceso de energía solar tiene que ser expulsado al espacio. A veces nosotros por contaminación ambiental, no sé si te acuerdas, el calentamiento global, nosotros emitimos demasiado CO2 y ese CO2 forma una capa llamada los gases del efecto invernadero, provocando que ese exceso de energía solar no salga del planeta, se quede. Al quedarse en el planeta, ¿qué provoca? El aumento de la temperatura. ¿Eso cómo se llama? Efecto invernadero o calentamiento global. ¿Entendiste? Ahora, la luz solar es fundamental. ¿Para qué? Para que las plantas puedan absorber el CO2. Si absorben el CO2, también absorben el agua. Entonces, ¿qué realizan? La fotosíntesis. Por fotosíntesis, ¿qué se crea? El alimento. ¿Qué se expulsa? Oxígeno. Entonces, mira, con el simple hecho de que no haya fotosíntesis, no hay comida. Si no hay comida, no hay cadena alimenticia. No hay oxígeno. ¿Ahora vida? No. Ahora, las plantas también facilitan el desarrollo, perdón, la luz también facilita el desarrollo de ciertas plantas, ¿no? Como por ejemplo las plantas heliófilas. ¿Por qué se llama heliófilas? Porque dependen de una luz intensa para desarrollarse. Por ejemplo, las gimnospermas, ¿no? Los árboles grandes, los arbustos. En cambio, las plantas heliófilas son plantas que no dependen de demasiada luz para desarrollarse. Serían, por ejemplo, las criptógamas y serían las angiospermas. ¿Ya? Ahora, la luz solar permite que dentro de una cadena alimenticia haya un intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿no? Si los productores forman el alimento, los consumidores consumen el alimento y te acuerdas, retenemos solamente el 10% de energía, ¿no? ¿Y qué pasa con el restante? Lo expulsamos en forma de calor, ¿no? Ahí está, pues. La energía luminosa se convierte en energía química y esa energía química pasa de un organismo a otro a través del consumo. ¿Qué tipo de productividad es? ¿Productividad primaria neta o bruta? Neta, ¿sí o no? Neta. La cantidad de energía que forman las plantas por fotosíntesis es la bruta, ¿no? La que se distribuye es la neta. ¿Ves qué fácil? ¿Mm? Ahora, otra función de la luz solar es regular nuestros ciclos circadianos. El ciclo circadiano es el ciclo de luz-oscuridad, ¿no? Es la etapa que permite que durante el día pues podamos realizar nuestras actividades comúnmente, ¿no? Y de noche no, pues, porque de noche descansamos. Ahora, ¿cómo la luz influye esto? ¿Cómo la luz influye en esto, no? A ver, voy a borrar esto. Mira, este es un poquito más, digamos, más amplio para explicarlo, pero voy a tratar de resumirlo. Acá hay un núcleo llamado núcleo supraquiasmático. Este núcleo le pertenece al hipotálamo. Al hipotálamo. El hipotálamo se encarga, por ejemplo, de cumplir funciones nerviosas endocrinas, ¿no? Una función nerviosa del hipotálamo es regular la temperatura corporal, regular el dolor, y su función endocrina es porque produce la gran cantidad de hormonas. Ya, este núcleo supraquiasmático está
entre el hipotálamo y la glándula pineal. La glándula pineal está arriba del hipotálamo, están juntos. Mira, cuando nosotros recepcionamos luz, ¿no? A través de la vista, a través de la retina, esa luz, una parte va pues al cerebro para enviarnos impulsos para tener una visión, para reconocer los colores, y otra parte de esa luz va al hipotálamo. Cuando va al hipotálamo, el hipotálamo le dice al cerebro que produzca este neurotransmisor llamado serotonina, y la serotonina pues cuando se distribuye por todo el cuerpo va a permitir pues que los órganos se activen, ¿no? La serotonina también activa el sistema nervioso simpático y sabemos que el simpático trabaja, hace funcionar a los órganos, ¿no? Prepara el cuerpo para la actividad. En cambio, cuando ya estamos de noche o estamos en un lugar oscuro, por ejemplo, baja la producción de serotonina y la falta de luz hace que no el hipotálamo, sino la glándula pineal que está arriba del hipotálamo produzca melatonina, que es una hormona que estimula el sueño. Ahora mira. Otra función de la luz, el metabolismo de la vitamina D. ¿Ves? Nosotros tomamos leche, la leche tiene lactosa. Está bien, la lactosa, gracias a una enzima llamada lactasa y una bacteria llamada lactobacillus, la lactosa se rompe en glucosa más galactosa. De esa galactosa se aprovecha para obtener la vitamina D. Pero esa galactosa no puede romperse en vitamina D si no es por el sol. La única vitamina que depende de la energía solar para metabolizarse. Profe, entonces quiere decir que de noche no metabolizo la vitamina D. ¿Quién dice? Si tú recepcionas luz. Profe, entonces en invierno también podemos metabolizar la vitamina D. Claro, porque tu cuerpo almacena energía y produce calor a base del alimento que come. Sigamos. Estoy que le doy demasiado level, muchachos. ¿Ah? Así que si ya te dio un derrame cerebral, bueno. Sigamos. Suelo. ¿Qué es el suelo? Es la capa delgada de la tierra entre la atmósfera y la roca que sostiene la vida en los ecosistemas. Está compuesto por partículas minerales que provienen de la roca, materia orgánica, agua y aire. Te dice que es un sitio lleno de vida y dinámico. Bueno, es un pequeño concepto, ¿no? ¿Cuántas capas tiene el suelo? Más que capas se le llama horizontes, ¿no? Los horizontes son capas horizontales, ¿ya? Que se diferencian por los componentes que tienen. Por ejemplo, hay 6 horizontes. El 0, el A, B, C, D, E. 6 horizontes, ¿ya? Claro, yo te voy a explicar los que faltan. Mira, el horizonte 0 también se llama horizonte orgánico. ¿Aquí qué hay? Aquí hay vegetales, animales y hay restos de plantas. Restos de plantas. A esos restos de plantas que van a entrar a un proceso de descomposición se le llama mantillo o hojarasca. Ojo, restos de vegetales o animales que posiblemente vayan a entrar a un proceso de descomposición se le llama mantillo o hojarasca. El horizonte 0 o el horizonte orgánico también es considerada como la superficie del horizonte A. ¿Ya? Bien, el horizonte A. ¿Cómo se llama el horizonte A? Se llama horizonte de lavado. Y es de color oscuro. ¿Por qué es de color oscuro? Porque hay humus. ¿Qué es el humus? El humus es la materia orgánica en plena descomposición. Quiere decir que ahí pues los restos de vegetales, los animales y gran parte pues de nuestros familiares que ya pasaron a mejor vida están siendo descompuestos. ¿Correcto?
Horizonte B. El horizonte B es toda esta parte y se le conoce como substrato. Substrato, o también se le llama horizonte de acumulación. ¿Aquí qué hay? Claro, hay menor cantidad de humus, pero también hay óxidos de hierro. ¿De dónde vienen los óxidos de hierro? Vienen de los glóbulos rojos de los animales. ¿Cómo que los glóbulos rojos? Sí, porque nuestros glóbulos rojos cuando mueren se rompe la hemoglobina. ¿Hemo qué contiene? Hierro. Y globina es la parte aminoácida, pues estos aminoácidos van a las plantas, mientras que el hierro se acumula aquí. Óxido de hierro. También acumula minerales de arcilla. ¿De dónde vienen esos minerales de arcilla? De las puntas de las raíces de los árboles o de las plantas. Horizonte C. El horizonte C se llama subsuelo. Y aquí encontramos fragmentos de la roca madre. Por cierto, ¿dónde está la roca madre, profe? La roca madre está en el horizonte D. Profe, ¿y por qué fragmentos de la roca madre? Porque lo que ocurre en el horizonte E provoca que la roca madre se fragmente, pues. ¿Y qué ocurre en el horizonte E? En el horizonte E tenemos pues el núcleo de la Tierra. Allí hay lava, hay magma, la temperatura es elevadísima, la presión es elevadísima. Por lo tanto, genera un flujo de presión y ese flujo de presión genera el movimiento de las placas tectónicas. Y ese movimiento de las placas tectónicas hace que la roca madre se fragmente, pues. Y al fragmentarse, los pedazos suben aquí. No te olvides, ¿ah? Horizonte C, subsuelo. ¿Qué encontramos? Fragmentos de la roca madre. Horizonte D, la roca madre. Horizonte E, el núcleo de la Tierra. Sigamos. Animales homotermos. Temperatura corporal de los animales. Animales homotermos son animales que tienen que mantener una temperatura estable, ¿no? 36,5 y 37,3. Bueno, eso equivale a 37, ¿no? O sea, son animales de sangre caliente. Dice, cuentan con un sistema que regula o produce calor cuando se encuentran en ambientes fríos y que también les permite adaptarse a zonas cálidas. A este proceso se le llama termorregulación. Perfecto. Esto tiene que ver con el agua. Pregunta, ¿cuál es la propiedad del agua que permite que ésta regule la temperatura corporal y la del medio ambiente? ¿Nadie? La propiedad del agua que permite que nuestra sangre, por ejemplo, no se caliente, ¿no? Y que nuestra piel no se caliente y que a su vez pues regula la temperatura del ambiente, se llama alto calor específico. ¿Qué es el alto calor específico del agua? Es la propiedad por la cual el agua para calentarse necesita absorber muchísimas, pero muchísima energía calorífica para por lo menos aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Por eso es que tú cuando pones una tetera con agua, ¿acaso calienta en 2 segundos? En 3 segundos. Calienta en 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Porque está absorbiendo energía calorífica, ¿no? Ahora te imaginas para calentar el agua del océano. Demora, ¿no? Eso es termorregulación. Nosotros tenemos mecanismos de regulación. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando hace mucho frío.
nuestros vasos sanguíneos se alejan de la piel, de los músculos. Y en respuesta a eso, temblamos. El temblar hace que los músculos empiecen a calentarse. ¿O no es así? Y tú empiezas a hacer frío, ¿no? Lo mismo sucede cuando hace calor. Cuando hace calor, los vasos sanguíneos se pegan a la piel y se comunican con las glándulas sudoríparas. ¿Y cómo compensa la temperatura? Sudando. ¿Y cómo es el sudor? Frío. Animales homotermos, aves y mamíferos. ¿Por qué se les llama endotermos? Porque ellos dependen de un órgano interno, como el hipotálamo, para regular su temperatura. Quiere decir que la energía que almacena, pues va al hipotálamo, ¿no? A través de la luz solar que reciben, ¿no? Animales poiquilotermos. Poiqui viene de variable. Poiqui viene de variable. Quiere decir que estos animalitos, por ejemplo, no tienen un órgano interno como el hipotálamo. Ellos son ectotermos. ¿Eso qué significa? Que ellos dependen de una fuente de calor de su entorno. Dependen de una fuente de calor de su entorno. Si ellos reciben esa fuente de calor de su entorno, van a poder controlar su temperatura a su antojo, ya sea en el agua o en el suelo. Mira, acá dice bien claro. No pueden habitar ambientes con temperaturas extremas porque son altamente dependientes de los cambios ambientales. ¿Te das cuenta? ¿No? Dice, ellos no tienen que alimentarse cada día e incluso pueden ser capaces de estar meses sin alimentarse. Mientras que los animales endotermos generan calor a partir de la energía contenida en los alimentos. Claro. Eso es porque los poiquilotermos, a través de la temperatura que regulan, pues pueden reducir un poquito su metabolismo. Y eso proporciona pues que los nutrientes se distribuyan poco a poco. Bien, animales de sangre fría, poiquilotermos, anfibios y reptiles, pueden regular su temperatura a su antojo, siempre y cuando reciban fuente de calor de su entorno. Animales homotermos, animales de sangre caliente, mantienen una temperatura de 37 grados, por eso tienen un órgano interno como el hipotálamo, ¿no? Animales heterotermos. Mira, los heterotermos pueden ser poiquilotermos y pueden ser homotermos. Por eso puede ser anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Pero, ¿por qué son heterotermos? Porque más allá de las condiciones que presenta la temperatura, por ejemplo, si es un homotermo, ¿no? Y si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja, esos animalitos, ¿qué hacen? Reducen su metabolismo. ¿Y cómo reducen su metabolismo? Comiendo menos de repente. Comiendo menos. Al comer menos, pues su metabolismo baja por cierto tiempo. O también, ¿qué hacen los mamíferos? Entran en un periodo de sueño largo. Periodo de sueño largo, duermen. Pero para dormir necesitan reducir su metabolismo. Profesor, ¿y dónde duermen? Pues en ambientes cálidos, ¿no? Para ellos. Puede ser una cueva, ¿no? Puede ser pues un hueco que ellos hayan creado. En pocas palabras, profe, ¿ellos hibernan? Sí, los heterotermos hibernan. Ante un cambio brusco de temperatura y al no poder controlarlo, la única forma que tienen de poder sobrevivir es buscar pues un sitio donde refugiarse y controlar su temperatura o simplemente pues reducir su metabolismo. Sigamos. Estenotermos. Los estenotermos son aquellos animales que toleran solamente rangos mínimos de temperatura. Es decir, ellos viven en climas muy estables. Si esta variación de temperatura excede, ¿no? O baja demasiado, pues estos animalitos tienden a migrar o simplemente a morir. Por ejemplo, ellos solamente toleran un aumento de 3 y una reducción de 3 grados. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, ellos, por ejemplo, pueden estar a 15 grados, ¿no? Lo máximo que aceptan es 18, lo mínimo 2. A eso me refiero. O sea que sí o sí estarán a 15 grados. No, pues. Te estoy dando un ejemplo.
Todo depende del contexto de la pregunta, ¿no? Si te dicen, ellos viven en climas muy estables, donde puede aumentar a 3 o reducirse a 3, pero si esto sobrepasa, pues los animalitos migran o mueren. ¿Qué tipo de animales según su temperatura es? Estenotermos. Animales euritermos. Los euritermos son lo contrario a estenotermos. Los euritermos son cosmopolitas, significa que se adaptan a cualquier ambiente, a cualquier hábitat. A cualquier ambiente y cualquier temperatura. Generalmente son los artrópodos, como insectos, arácnidos, algunos mamíferos como la rata, el ratón. Los artrópodos se adaptan más porque como son animales de colores, ¿no? Como tienen varios colores, ese color hace que puedan absorber mayor cantidad de energía calorífica. Y esa cantidad de energía calorífica que almacenan, pues les permite adaptarse a cualquier entorno. Y lo mismo sucede con algunos mamíferos, ¿no? La rata, el ratón, son cosmopolitas. Están en bajas temperaturas, en altas temperaturas, ¿no? Tú puedes tener tu casa bien ordenada, pero hay ratas. ¿Dónde? En el desagüe, pues. Sigamos. Ya acabamos con la temperatura corporal de los animales. Vamos con la salinidad. Salinidad. Cuando hablamos de salinidad, hablamos de los suelos. Suelos. Y también hablamos obviamente de las plantas, ¿no? En suelos entra plantas. Y también entra animales. A ver, algo sencillo nada más. Plantas. Plantas halofitas y plantas glicofitas. Las plantas halofitas toleran altas concentraciones de sodio, mientras que las glicofitas no toleran concentraciones de sodio. Eso es muy fácil. Ahora, debido a que toleran altas concentraciones de sodio, simplemente las halofitas viven en ambientes salinos, océano, por ejemplo, ¿no? Mientras que las glicofitas viven en ambientes dulceacuícolas, de río, pues, ¿no? Lagos, lagunas. Profe, ¿me puedes dar ejemplos? Claro, las halofitas pueden ser las algas, pueden ser las plantas acuáticas. Y las glicofitas, las demás, ¿no? Las demás, las plantas, ¿no? Plantas terrestres. Animales eurialinos y estenualinos. Euri, mira, amplio. Alino, sal, toleran concentraciones de sal. Mientras que los estenualinos son netamente de río. Un eurialino puede ser de océano, pero que migra al río, o puede ser de río que migra al océano. Por ejemplo, el salmón y la anguila son de río y migran al océano para desovar, para poner huevos. Ahora, ¿qué hacen para regular esa concentración de sales, ¿no? ¿Qué utilizan? ¿Qué partes de su cuerpo les sirven para poder regular esa concentración de sales? Fosas nasales y glándulas lacrimales. Bien, animales estenualinos. Un animal estenualino es todo lo contrario, ¿no? Son netamente animales de río, pues, ¿no? Netamente animales de río. Ahora, una pregunta más. Eso lo pregunté en Reino Animalia, ¿no? En vertebrados. ¿Cuál de estos dos animales es el que orina más? ¿El de océano o el de río? La respuesta es de río, ¿no? ¿Por qué? Porque el de río tiene pocas sales. Y como tiene pocas sales, necesita mantenerlas, ¿no? Si tiene mucha agua en su interior, pues pierde las sales y simplemente muere, ¿no? Así que el de río orina más, ¿no? Muy bien. Humedad. Dentro de la humedad tenemos, por ejemplo, las plantas, ¿no?
claro, tiene que ver con el suelo también, ¿no? Plantas. A ver, las plantas hidrofitas. Las plantas hidrofitas son las plantas acuáticas. ¿No? Por ejemplo, las algas. Y como te dije, las plantas acuáticas, ¿no? Plantas que han adoptado mecanismos, pues, de supervivencia, ya sea encima o debajo del mar, ¿no? Plantas higrofitas, plantas húmedas, que necesitan de la humedad. Por ejemplo, pues, aquí tenemos a los musgos. Y aquí tenemos a los helechos, ¿no? Tú ya sabes que los musgos pertenecen a las briofitas y que los helechos pertenecen a las pteridofitas. Plantas mesofitas son intermedias. ¿Qué significa? Que posiblemente puedan ser acuáticas, pueden ser húmedas, pero son más húmedas, perdón, son intermedias. ¿Qué significa eso? Que pueden haber algunas que son acuáticas, algunas nada más, pueden haber algunas que son húmedas, pero la gran mayoría pues es terrestre. Y no necesariamente depende de muchos factores como humedad o la humedad, perdón, como la humedad o como el agua para sobrevivir, ¿no? Esas plantitas que son intermedias entre acuáticas y húmedas son las fanerógamas, ¿no? Las gimnospermas y las angiospermas. Mientras que las plantas xerófitas son las plantas crasuláceas. Crasuláceas, ¿qué significa eso? Que son plantas con tallo seco, son plantas que se han adaptado a la escasez del agua, ¿no? Que se han adaptado a condiciones donde la humedad o el agua es mínima. Y para eso, pues, han adquirido vacuolas gigantes en sus células, de sus tallos o sus hojas para almacenar agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos las xerofitas espinadas, y tenemos las xerofitas crasuláceas. ¿Cuál es la diferencia entre una xerofita espinada o crasulácea? Bueno, es que las espinadas simplemente tienen espinas, muchachos. Y las crasuláceas no tienen espinas, sino que sus tallos y sus hojas adaptan una forma muy singular, ¿no? Ancha, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto a al biotopo, ¿no? Ahora sí voy a explicar la biocenosis. Bien, ¿qué conforma la biocenosis? Los seres vivos, ¿no? Esto ya le expliqué. Ya te lo detallé en la primera diapositiva, ¿no? Aquí. Así que eso ya quedó claro. Bien, vamos a hablar de las relaciones. Relaciones intraespecíficas. Cuando hablamos de relaciones intraespecíficas, estamos hablando de interacciones biológicas que ocurren entre miembros de una población nada más. Entre miembros de una población. Por ejemplo, la asociación gregaria, o también se llama gregarismo, ¿no? Es cuando miembros de una población que no necesariamente están emparentados, se reúnen, ¿no? Por periodos cortos o largos, ya sea para buscar alimento, para defenderse, para migrar, etcétera, ¿no? Cuando se juntan en mancha, ¿no? Como criollamente se dice, ¿no? Profe, entonces cuando yo, por ejemplo, me uno con mis amigos para grabar un TikTok, ¿eso podría ser gregarismo? Sí, claro. Pero más que todo se utiliza en animales, ¿no? Profe, ¿quiere decir que lo mío qué cosa es? No, no he dicho nada. Simplemente que lo tuyo, pues, ya
va más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, un animal como el león no podría hacer lo mismo que tú, ¿no? Pero hay muchas especies, muchas poblaciones de animales que se juntan para cazar, y eso lo hace gran mayoría de animales, ¿no? Para defenderse, también lo hacen los animales. Pero, profe, yo cuando me junto con mi mancha, empezamos a tirar piedras, ya esa es otra cosa, ¿no? Otra cosa. Asociación familiar. Individuos de una población se unen para aparearse, para formar familia monogámica, familia poligámica, y también tenemos la famosa compensación, ¿no? La compensación es cuando los machos toman el rol de la hembra, ¿no? Algunos cuidan los huevos, otros se embarazan. Territorialidad. Aquí las especies marcan su territorio de una u otra forma. ¿Cómo? Orinando. Orinando. Sociedad estatal, o también se le llama predominio social. Aquí es cuando hay jerarquías. Jerarquías. O sea, hay una reina de por medio. Hay un trabajo en conjunto. O simplemente como hay una reina o hay un macho alfa, los que son subordinados tienen que trabajar para ella, para él, ¿no? Por ejemplo, en los monos no hay un macho alfa y el macho alfa se puede aparear con las hembras y los otros machos tienen que mirar. Y la única forma de que se apareen es que el macho les dé autorización o simplemente no esté el macho alfa. En los perros también sucede algo muy parecido, ¿no? Para que no ocurra incesto entre los perros, los adultos cambian pues de familias, ¿no? Dirigen diferentes tipos de familias, intercambian. Competencia intraespecífica es cuando miembros de una población se pelean por ser el macho alfa, por el territorio, por la hembra, por la comida de repente. Bien, eso sería relaciones intraespecíficas. Ahora, relaciones interespecíficas. En las relaciones interespecíficas vamos a tener un tipo de interacción a la cual se le conoce con el nombre de simbiosis. 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 No me vayas a contestar Venom, esas cosas, no. Ya estoy aburrido de eso. Simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Simbiosis es una asociación que hay entre dos individuos, por las cuales los dos se benefician. O si no se benefician, la idea es de que por lo menos uno se beneficie y el otro sea neutro. O si los dos no se pueden beneficiar, pues lo ideal es que tampoco se perjudiquen, ¿no? Entonces pueden ser neutros. Entonces, nosotros en las relaciones interespecíficas vamos a ver varios tipos y de acuerdo a eso vamos a poder determinar si pertenecen o no pertenecen a simbiosis. ¿Correcto? Las relaciones interespecíficas ya son actividades o interacciones biológicas que ocurren entre diferentes miembros de poblaciones. Bueno, entre comunidad, para ser más claro, ¿no? Mutualismo. En mutualismo los dos se benefician, pero la misma palabra lo dice, son mutuos. Quiere decir que uno depende del otro, ¿no? Tienen que vivir juntos. Tienen que vivir juntos. Por ejemplo, los líquenes, ¿no? Los líquenes, hongos y algas intercambian materia, ¿no? Las micorrizas, aquí está. Las micorrizas es la unión de las raíces de los hongos con las raíces de los árboles. También intercambian materia, ¿no? Las termitas y los flagelados. Aquí está la termita. La termita mastica la madera, pero en su estómago tienen un protozoario que descompone la madera por completo. Si no está uno, muere el otro simplemente. Si no está uno, muere el otro simplemente, ¿ah? Otro ejemplo sería la hormiga y los pulgones.
Por ejemplo, la hormiga espera que los pulgones se alimenten de los tallos de las plantas. Al alimentarse de los tallos, los pulgones van a liberar una sustancia en su cuerpo. Las hormigas vienen y frotan con sus antenas a los pulgones y extraen esa sustancia. Ahora, en agradecimiento, las hormigas protegen a los pulgones. Eso es mutualismo, ¿no? Otro ejemplo sería, pues, las bacterias de la flora intestinal y nuestro intestino, ¿no? La lactobacillus nos ayuda a romper la lactosa, pues, ¿no? La bifidobacteria nos ayuda a descomponer carbohidratos. Lecherichia coli nos ayuda a producir vitaminas. Otro ejemplo sería la hormiga y una planta llamada acacia. Esta planta llamada acacia mide 10 metros y tiene unos arbustos con unos dulces. Bueno, son unas pequeñas semillitas que tienen dulces. ¿Qué hace la hormiga? La hormiga sube a lo más alto y comienza a alimentarse de esas semillitas. En agradecimiento, las hormigas protegen a este árbol, ¿no? Contra los depredadores herbívoros. La tarántula y el sapo boquiestrecho. Este sapito se refugia en la guarida de la tarántula y la tarántula no le hace nada. ¿Por qué? Porque el sapo, pues, protege sus huevos de los parásitos. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos a la garcilla y tenemos al búfalo. La garcilla le quita la garrapata, las pulgas a este búfalo. Y el búfalo lo protege, ¿no? ¿Ves? Mutualismo. Aquí tenemos al pez llamado globo de Luther. Es un pez que carece de aletas dorsales y pectorales. Y tenemos a la gamba ciega, que es un crustáceo. La gamba ciega es un crustáceo ciego que excava, hace huecos. ¿Para qué? Para que el pez se refugie, pues, y se camufle. ¿Y de qué manera le agradece el pez? Bueno, el pez es como sus ojos, pues, ¿no? De él. Andan juntos. Bien, eso sería mutualismo, ¿no? En mutualismo una especie no puede vivir sin la otra, ¿no? Luego tenemos protocooperación. Protocooperación, los dos se benefician, pero no necesariamente son mutuos, no necesariamente tienen que estar juntos, pueden vivir de manera separada. Por ejemplo, el cinzote y el cocodrilo, ¿no? El cinzote le quita los restos de comida al cocodrilo y el cocodrilo no se lo come, pues, ¿no? Porque en cierta parte lo beneficia, ¿no? Le evita los parásitos, ¿no? Los gusanos. Claro, eso depende, ¿no? Porque si te dicen que este beneficio es por un periodo largo, larguísimo, entonces sería mutualismo. Si te dicen que es por un periodo corto, ¿no? O simplemente te dicen los dos se benefician una vez, protocooperación, ¿no? La anémona y el cangrejo, pues, ¿no? El cangrejo saca la anémona a la orilla y lo deja alimentarse de peces. En retribución, la anémona le da peces al cangrejo. Y aquí esto es más fácil todavía, ¿no? Los agentes polinizadores. Tenemos, puede ser una avispa, un clavel, puede ser una avispa, una margarita, puede ser un gorgojo, un clavel, un gorgojo, una mariquita. Bueno, la idea es de que los dos se beneficien y también lo bueno es que no necesariamente están juntas, ¿no? Sino que pueden cambiar las especies. Comensalismo. Una especie se beneficia y la otra es neutra. Aquí uno se aprovecha de las obras del otro, ya sea a nivel comida o ya sea a nivel estructural. Por ejemplo, ¿no? La rémora. La rémora es un pez que anda pegado al tiburón, ¿no? Y cada vez que el tiburón se alimenta, deja caer restos de comida y la rémora aprovecha para alimentarse de ello. La rémora se beneficia, en cambio para el tiburón es normal. Este bivalvo, tú sabes los bivalvos, ¿no? Un molusco. Dentro de estos bivalvos tenemos al cacerolito de mar. Este cacerolito de mar, cada vez que come por aquí, ellos tienen un gusano en su estómago, un platelminto,
y ese gusano le quita el 30% de la comida. Y él ni siquiera cuenta, ni cuenta se da, ¿no? Bien, luego tenemos el cangrejo y las conchas, pues, ¿no? Cuando los caracoles abandonan las conchas, los caracoles aprovechan eso para refugiarse, ¿no? Para camuflarse. Y acá, la carne y las moscas. ¿Qué hace las moscas? Las moscas aprovechan para dejar sus huevos, pues, ¿no? En la carne, ¿no? Muy bien. Luego tenemos inquilinismo. A ver, quiero de una vez ya diferenciar esto, ¿no? Inquilinismo y parasitismo no es lo mismo. Por ahí me dicen, profe, pero yo he visto que en los libros de biología lo agrupan. Sí, lo agrupan, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en inquilinismo, las dos especies están juntas. Las dos. Claro, una se beneficia de otra. En parasitismo, las dos especies están juntas, pero ¿de qué manera? Que una está dentro del cuerpo de la otra. Claro, y también uno se beneficia, el otro no. Inquilinismo, las dos especies están juntas y una se beneficia de otra, ¿no? El pájaro carpintero se beneficia del árbol. La garrapata se beneficia del perro. El piojo del humano. Y la anémona del pez payaso. ¿Correcto? Quedó claro, ¿no? Muy bien, sigamos con amensalismo. Amensalismo. Una especie produce sustancias inhibidoras que impiden el crecimiento de otra especie. Ese es un concepto. O simplemente su vida libre afecta a otro organismo. Ese es otro concepto. Por ejemplo, la antibiosis, ¿no? Fue descubierta por el médico inglés Alexander Fleming, ¿no? Un bacteriólogo. En la antibiosis, pues, se pudo analizar que hay un hongo unicelular llamado Penicillium. Este hongo parasita una bacteria. Aquí está la bacteria. Una vez que parasita la bacteria, libera sustancias. Y esas sustancias que libera el hongo, pues matan a la bacteria. Una vez muerta la bacteria, este hongo se reproduce y comienza a producir su fármaco llamado penicilina. ¿Ves? Una especie produce sustancias inhibidoras, ¿no? Que afecta o impide el crecimiento de otra especie. La oveja y la lombriz de tierra. La oveja al momento de alimentarse, pues jala el pasto y también jala tierra, ¿no? Quedando expuesta a la lombriz. Por lo tanto, la lombriz se perjudica, mientras para la oveja es normal. El eucalipto y las plantas leguminosas. Si tú siembras estas dos plantas, el aroma que libera el eucalipto retrasa el crecimiento de estas plantas. ¿Quién se perjudica? Las legumbres. ¿Para quién es normal? Para el eucalipto. Depredación. Bueno, esto es lo más fácil, ¿no? Una especie se come a la otra. No hay mucho que decir aquí. Competencia. Cualquiera de los dos puede ganar o puede perder. De eso depende sus capacidades, ¿no? Como por ejemplo el tamaño o también la cantidad, ¿no? Luego tenemos parasitismo. En parasitismo, una especie invade el cuerpo de otro, ¿no? Y se aprovecha, ¿no? Y se aprovecha. Muy bien. A ver, aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la tenia, ¿no? La tenia en tu intestino, la lombriz intestinal en tu intestino, la Helicobacter pylori en tu estómago. Neutralismo.
Ninguna especie se beneficia ni se perjudica. Ninguna especie se beneficia ni se perjudica. Ambos comparten el mismo hábitat, o sea, el mismo lugar. Ambos comparten el mismo nicho ecológico, es decir, la misma función dentro de su hábitat, pero a pesar de eso no se pelean. Pero a pesar de eso no se pelean. Muy bien, voy a terminar la clase hablando de los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Nos dice que es la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos con el fin de que la energía fluya. Ah, yo te dije, ¿no? Que la luz solar es un factor importante para la formación de tus ciclos a través de los ecosistemas. Por lo tanto, biogeoquímico es un término que señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida. Vitales para la vida. O sea, un ciclo biogeoquímico es el transporte de un nutriente o de un gas a través de un ecosistema esencial para la interacción entre el ambiente y el ser vivo. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. El ciclo del nitrógeno es un ciclo indirecto. Y el ciclo del carbono es un ciclo directo. ¿Por qué es indirecto el nitrógeno? Es indirecto porque todavía tiene que darse toda una vuelta para llegar a la planta por el suelo, mientras que el carbono se asimila directamente. ¿Correcto? Bien. Ahora te explico primero el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera como nitrógeno molecular. Nos dice que es un elemento muy estable, ¿no? Y poco asimilable. O sea que depende de factores como la luz solar para que el nitrógeno vaya al suelo, por ejemplo, ¿no? Depende de, digamos, una ayuda, ¿no? Como el sol. Cuando el nitrógeno desciende, va a haber una planta. ¿Cómo se llaman esas plantas? Esas plantas se llaman plantas leguminosas. Esas plantas leguminosas tienen sus propias bacterias. Sus propias bacterias. ¿Cómo se llaman sus bacterias? Sus bacterias se llaman Rhizobium leguminosas. Y esas bacterias de las plantas leguminosas se encargan de, pues, hacer una excepción, ¿no? Porque generalmente el nitrógeno tiene que darse toda una vuelta, ¿no? Pero ellas rompen, pues, el ciclo del nitrógeno, ¿no? Toman directamente el nitrógeno molecular y lo asimilan a su planta. Descartando estas plantas, el nitrógeno sigue descendiendo. Una vez que desciende este nitrógeno, va a pasar por 4 etapas. 4 etapas. La primera etapa se llama fijación. La segunda etapa se llama amonificación, la tercera nitrificación y la cuarta asimilación. En la fijación, las bacterias fijadoras atrapan el nitrógeno. Solamente lo atrapan. Eso es fijar, lo atrapan. En la segunda etapa llamada amonificación, estas mismas bacterias, oxidan el nitrógeno y lo convierten en amoníaco. Amoníaco, amonificación. En la tercera etapa llamada nitrificación, este amoníaco es tomado por otras bacterias llamados nitrosomas. Y estos nitrosomas oxidan el amoníaco y lo convierten en nitrito y nitrato. Nitrito y nitrato. Nitrificación. Ahora lee acá. Dice, la reserva en el suelo es en forma de nitrito y nitrato.
Pregunta de examen. ¿Cuál de los dos componentes de nitrógeno en el suelo es asimilado por las plantas? Nitrato. Pero si te preguntan, ¿por qué el nitrito no puede ser asimilado por las plantas? La respuesta es fácil, porque es veneno para ellas. Pero si te preguntan, ¿cuáles son las dos reservas de nitrógeno en el suelo? Nitrito y nitrato. ¿Cómo se llaman las bacterias que convierten el amoníaco en nitrito y nitrato? Nitrosomas. La cuarta etapa se llama asimilación. Por asimilación, una parte del nitrato va a las plantas, ¿no? Y otra parte del nitrato es tomado por unas bacterias llamadas pseudomonas, o se les llama desnitrificadoras. Estas bacterias desnitrificadoras van a oxidar el nitrato y lo van a convertir en nitrógeno molecular para que vaya nuevamente a la atmósfera. Ahora, ¿qué sucede con el poco nitrato que ha llegado a las plantas? Va a permitir que las plantas puedan elaborar su alimento por fotosíntesis. Ahora, ¿qué han formado? La glucosa, ¿no? ¿Quién se alimenta de esta glucosa? El conejo. ¿Qué pasa si el conejo orina? Ya, el conejo orina, muy bien. La orina tiene nitrógeno. Ya, ¿qué pasa si el conejo muere? Ya, gran parte del conejo tiene nitrógeno. Estas bacterias fijadoras o los hongos convierten la orina o convierten el animal en amoníaco. Extraen el nitrógeno de la orina o del mismo animal para convertirlo en amoníaco, para que nuevamente empiece el ciclo, ¿no? Ahora, en el ciclo del carbono, depende, ¿no? De la luz, ¿no? Si no hay luz, pues el CO2 que está en la atmósfera no se puede asimilar a las plantas. Tampoco la savia bruta, ¿no? Que es el agua más las sales. Entonces, con todo esto, ¿la planta qué hace? Fotosíntesis. ¿Qué produce? La glucosa. ¿Qué libera el entorno? Oxígeno, ¿no? Libera oxígeno. Muy bien. Ahora, para que el conejito pueda hacer respiración celular, ¿de qué depende? Del alimento más el oxígeno, ¿no? Ya por respiración celular, ¿qué produce? ATP. ¿Cuánto de energía se queda? El 10%. ¿Cuánto de energía desprende? El 90%. ¿Cómo? En forma de calor, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si el conejo muere? Ya actúan los descomponedores. ¿Qué hacen con el conejo? Una parte del conejo lo convierten en CO2 que va a la atmósfera. Y otra parte del conejo se convierte en materia inorgánica, que al juntarse con el agua va a formar nuevamente parte de la savia bruta. Muy bien. Eso sería todo. En sí, el tema es un poco más amplio, ¿no? Si te has dado cuenta, nos falta todavía hablar de muchas diapositivas, pero ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Así que vamos a contestar las preguntas. Primera pregunta dice, ¿dos especies pueden vivir en una misma área sin entrar en competencia cuando tienen diferente nicho ecológico? Lea los siguientes dos ejemplos. La ballena azul se alimenta de diminutos crustáceos y como es tan grande no presenta depredadores, deambulando sola o en pareja. El petirrojo de Europa es una pequeña ave muy sociable que vive en parques y jardines, pero también se le encuentra en bosques desde Europa hasta el norte de África. Esta lectura hace referencia a los siguientes conceptos. Bueno, primero te dice lo que hace la ballena y segundo te dice dónde vive el ave. Avión. 3. En la zona nororiental del Perú tenemos amplias extensiones de selva tropical, con regiones muy húmedas, con muchos ríos y gran biodiversidad. Bueno, te está haciendo mención a un ecosistema que se caracteriza por tener un clima típico y una flora y fauna típica. Sería un bioma terrestre. 4. Como parte de un programa de restauración ecológica
de un bosque seco dañado, se planifica realizar perturbaciones mínimas para desencadenar procesos de recuperación natural que permitan obtener un ecosistema similar. Sucesión secundaria. 5. Los perritos de pradera de cola negra viven en familias de un macho adulto, 3 hembras y muchos jóvenes de ambos sexos, hasta formar cerca de 26 individuos. Puede haber más de un macho. Las hembras que nacen allí nunca se van y tiene su pareja. Los machos tienen que abandonar la familia cuando cumplen 2 años y tratan de controlar otra familia. Evitan el incesto cambiando los machos adultos de su familia. Si no pasa eso, las hembras rechazan aparearse con ellos. Hasta aquí se describe una relación ecológica conocida como, yo le expliqué, sociedades. 6. Nuestro país tiene una gran cantidad de recursos vegetales, muchos de ellos con propiedades medicinales. Si se analiza la cantidad de especies desaparecidas en nuestro territorio, de las que nunca se podrá saber la utilidad para nuestra salud, entonces estamos ante una razón de conservación científica. Claro, eso también se menciona. 7. Mientras que en desiertos de condiciones extremas, algunas plantas solo se desarrollan bajo la sombra de algunos árboles. En otros ambientes existen árboles cuyas hojas al caer liberan sustancias que evitan el desarrollo de otras plantas. Evitan. Si en ambos casos los árboles no se ven afectados por la presencia de estas plantas, entonces estos ejemplos corresponden respectivamente a las relaciones denominadas. Primero te dice que uno se apoya de la sombra que le da al árbol. O sea, hay una parte que lo protege, ¿no? Y segundo te dice que evitan caer, dice, existen árboles cuyas hojas caen a liberar sustancias. Es amensalismo. Beso. No. Beso. Acá la clave es beso, corrijo. Aquí la clave es beso. Es comensalismo y amensalismo. Ahí está. 8. Una reserva nacional puede ser utilizada con protección del Estado. Se pueden utilizar directamente los recursos. Así tenemos una reserva que protege a la rana gigante de Junín. 9. Selecciona la alternativa que relacione la justificación para conservar los recursos presentados. A ver. Científica. Aquí. El murciélago, dispersor de semillas. Médica, la sangre de grado. Económica, santuario nacional, ¿no? Porque es una reserva nacional. Perdón, es un santuario nacional, es un área natural protegida que permite pues la visita, ¿no? El pago de impuestos, sí, está bien. 3A. Beso. La última ya. A ver, dice. Existen especies de gusanos denominadas acantocéfalos, donde un individuo juvenil invade el cuerpo de un crustáceo y provoca que éste altere su comportamiento. Invade el cuerpo. Ya tengo la respuesta. Ya que en vez de mantenerse ocultos, busca lugares expuestos para que sea devorado por un ave donde el gusano completará su ciclo de vida hasta adulto. Con base en el texto se infiere que las relaciones gusano-ave, ave-crustáceo y crustáceo-gusano se denominan respectivamente avión. ¿Cómo hallé la respuesta? Porque primero me dice que invade el cuerpo. Y de estos 4, la competencia, donde dice que invade el cuerpo es parasitismo y ninguno empieza con parasitismo. Listo. La 11, casa. 12, dedo. 13, avión. 14, casa. Y 15,
Beso. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.